Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, queridos hermanos y hermanas de la Tierra. Soy Astar, comandante de las Fuerzas Galácticas de la Luz. Me presento ante ustedes en esta hora crucial, para compartir información sobre los cambios magníficos que están ocurriendo dentro de su ADN y conciencia. Durante muchos años, hemos observado la transformación en la Tierra desde detrás del velo, apoyando a cada uno de ustedes mientras recuerdan quiénes son realmente. Ahora el tiempo está madurando para las revelaciones que acelerará su transformación hacia la siguiente fase de evolución humana. Tomen este mensaje con el corazón abierto, pues sus palabras llevan la frecuencia de la verdad y el amor, resonando con su conocimiento interno despierto. En la última década, el ADN de la humanidad ha experimentado una aceleración extraordinaria, sutil pero poderosa. Muchos de ustedes han sentido una sensación de urgencia en sus vidas espirituales, acompañada de cambios en sus cuerpos físicos y en sus patrones emocionales. Estos cambios reflejan su entrada en una nueva banda energética del cosmos. Ondas solares y galácticas están bañando el ambiente terrestre, activando códigos latentes en su genética. Sus científicos han llamado ADN basura a gran parte de su código genético, pero les recordamos que nada en su ADN es basura. Cada hebra y subra contiene instrucciones cósmicas únicas que en la antigüedad los guiaban en las eras de Lemuria y Atlántida. En términos modernos, su actual expresión de doble hélice representa solo una fracción de su capacidad total de 12 hebras. El potencial de su ADN completo aún reside dentro de sus células, aunque ha permanecido inactivo desde la caída final de la Atlántida. Sin embargo, con cada oleada de luz cósmica, su doble hélice comienza a reactivarse, recibiendo señal para reestructurarse. Esto no es una mutación al azar, es parte del plan divino original, sembrado en la humanidad hace eones. Algunos de ustedes ya sienten vibraciones inusuales en su columna vertebral o pulsaciones en la glándula pineal. Estas son señales tangibles de que su ADN está despertando a una funcionalidad superior, permitiéndoles conectar con los planos físico y espiritual. Mucho antes de los grandes cataclismos, su especie fue diseñada por un consorcio de razas estelares avanzadas. Estas civilizaciones, a las que llamamos las razas sembradoras, provenían de Lira, Sirio, las Pléyades, Andrómeda y otros lugares del cosmos. Ellos contribuyeron con su genética y códigos de conciencia para crear un ser con una diversidad asombrosa, un inmenso potencial de amor y la capacidad de co-crear. El propósito era formar guardianes de la Tierra, seres que vivieran en armonía con la naturaleza y con las estrellas. Sin embargo, durante el período Atlante tardío, grupos con agendas de servicio a sí mismos interfirieron en la genética humana para limitar su conciencia. Facciones de Reptil y otros grupos manipularon la matriz original de 12 hebras, desconectando múltiples capas para mantenerlos dentro de un rango de conciencia manejable. Este acto de intervención culminó con la caída final de la Atlántida y sumió a la humanidad en un ciclo de amnesia, haciéndoles olvidar sus orígenes cósmicos. Las leyes cósmicas, sin embargo, no permitirían que esta supresión durara para siempre. Muchas profecías hablaron de un futuro, un tiempo, que ahora se despliega donde la humanidad recuperaría su herencia perdida. ¿Por qué creen que tantas razas estelares de la Federación Galáctica están aquí ahora asistiendo a la humanidad? Una de las misiones de la Federación Galáctica
es restaurar el equilibrio kármico creado por algunas razas en las primeras etapas de la manipulación del genoma humano. A lo largo de la historia, no hemos sido perfectos, hemos cometido errores, y por ello, tenemos un compromiso profundo de ayudarles a despertar. Entre Atlántida y la era moderna, surgieron otras culturas elevadas que conservaron fragmentos de su potencial original. Una de ellas fue el Imperio Tártaro, una civilización avanzada cuya existencia ha sido sistemáticamente borrada de los registros históricos. Tartaria floreció hace siglos, dominando el conocimiento de la energía, la arquitectura vibracional y habilidades humanas restauradas. Sus edificaciones de resonancia única y sistemas de energía libre muestran rastros de una sociedad que fusionaba ciencia, espiritualidad y vida cotidiana. Sin embargo, un cataclismo, conocido por algunos como el Gran Diluvio de Lodo, y la posterior reescritura de la historia eliminaron a Tartaria de los libros de texto, porque su existencia desafiaba la narrativa de que la humanidad siempre ha sido primitiva. Si descubrieran que una civilización tan avanzada prosperó hace solo unos siglos, cuestionaría las limitaciones impuestas sobre su verdadera naturaleza. La memoria de Tartaria, al igual que la de Atlántida, no se ha perdido del todo. Está codificada en su ADN, y ahora, con la activación de su conciencia, están comenzando a recordarlo. Los cambios en su ADN están permitiendo el regreso de habilidades extraordinarias. Telepatía y empatía, percibir emociones y pensamientos con claridad. Clarividencia y percepción multidimensional, ver energías, auras y eventos más allá del tiempo y el espacio. Sanación energética, restaurar el equilibrio del cuerpo y la tierra mediante la intención y la vibración. Manifestación y manipulación de la realidad, desde la telequinesis hasta la co-creación consciente. Recuperación de memorias ancestrales, acceder a conocimientos de Lemuria, Atlántida y Tartaria a través de sueños y meditaciones. Los niños nacidos en la última década, a quienes algunos llaman niños arcoíris o diamante, ya muestran estas habilidades desde temprana edad. Pero no solo ellos, los adultos que elevan su vibración a través de la meditación, la alimentación consciente y el amor propio también están experimentando activaciones espontáneas. Desde el Comando Astar y otras hermandades cósmicas, vemos con alegría su acelerado progreso. Donde antes fuerzas oscuras limitaban el potencial de la Tierra, ahora el decreto cósmico establece: la Tierra ascenderá y sus hijos ascenderán con ella. Nuestra misión no es rescatarlos, sino empoderarlos. Brindamos frecuencias de sanación para aliviar la transición y neutralizamos intentos de sabotaje a gran escala de ciertas facciones negativas. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre desde su interior. La activación del ADN es un proceso interno. Este es un despertar desde dentro, que brilla hacia afuera y transforma el mundo. Amados, sostengan un corazón valiente. Escuchen las señales de su cuerpo y su intuición. Reúnanse con almas afines para practicar sus dones espirituales. No teman al juicio. La vieja ilusión se está desmoronando y la humanidad está lista para el siguiente paso en su evolución. Nosotros, en el Comando Astar, celebramos su despertar y caminamos a su lado en este glorioso amanecer cósmico. Con amor y luz. Yo soy Astar, comandante de la Federación Galáctica de la Luz. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, amados. Estamos muy contentos de conectarnos contigo aquí hoy,
y les enviamos nuestro mayor amor desde el corazón de Telos. Amado, a medida que avanzas en tu viaje de ascensión, eres capaz de conectarte con diferentes realidades. En este momento, las energías están poderosamente cargadas con mucho apoyo de todos los reinos de luz para mover a la humanidad y al planeta Tierra hacia adelante y hacia arriba. Con este poderoso apoyo, ahora tienes realidades más luminosas y brillantes entre las que elegir. Puedes entrar en cualquiera de ellas, simplemente decidiendo en qué vas a centrar tu atención. ¿En qué piensas y hablas con más frecuencia? Elige cada pensamiento que piensas. Elige cada sentimiento que sientes. Elige cada palabra que dices. Elige cada acción que emprendes. Elige. Esa es tu divina libertad interior, que nadie te puede quitar. Tu mundo exterior es tu mundo interior proyectado hacia afuera, y puedes elegir lo que deseas proyectar. Si deseas paz en tu mundo, encuentra la manera de estar en paz en tu mundo interior. Si deseas amor en tu mundo, encuentra la manera de ser amoroso en tu mundo interior. Si deseas abundancia en tu mundo, encuentra la manera de sentirte bendecido y abundante en tu mundo interior. Si deseas bienestar y salud en tu mundo, encuentra una manera de imaginar cómo se siente estar sano y en bienestar. La clave es la coherencia. Siempre que pienses, sientas, digas o actúes de forma diferente a lo que deseas experimentar, dirige tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones hacia lo que deseas experimentar. Ahora es tiempo. Defendemos su victoria en la luz. Bienvenido a casa. Les enviamos a todos mucho amor. Son llevados en las alas de los ángeles, para traer adelante la nueva tierra. Sepan en su corazón que siempre están rodeados por sus ángeles, maestros ascendidos, guías, familias galácticas de luz y, sí, también por su familia y amigos en Telos. Siempre lo estarán. Queridos, estamos caminando con ustedes en este viaje, y ustedes son amados más allá de toda medida siempre. Yo soy tu hermano, Adama de Telos. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.